Amados, la semana pasada estuvimos compartiendo, vengan y coman, ¿se acuerdan? Ojalá que ustedes hayan llegado a su casa la semana pasada y a tener un manjar o bastante comida y a la invitación de Jesús. Cuando Él le dice a sus discípulos, vengan y coman, y la Biblia dice que comieron y Jesucristo les sirvió, Jesucristo cocinó y todo, tenía todo el pescado y el pan. Y ahí mismo el capítulo 21 de Juan, ahí vamos a estar otra vez este día, mis amados, con esa pregunta que salió hace ratito. Padre en el cielo, te amamos. Tu nombre siempre exaltaré, dice el canto. Y en esta mañana, en el capítulo 21, versículo 15 de Juan, dice la palabra de Dios esto. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y dice la palabra, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, le responde Jesús. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece de que le dijese o le preguntase la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una pregunta a usted, mi amado. ¿Usted ha hecho esa pregunta a alguien? Viene allí y usted le dice, ¿me amas? ¿Verdad que usted quería respuesta? Si usted le preguntó a su esposo qué iba a hacer o a alguien ahí que a lo mejor algo sucedía y que podíamos llegar a un momento mis amados, en la vida de nosotros para que pudiéramos responder a esa pregunta, ¿me amas? Tal vez se la haríamos a una persona importante para nosotros, a una persona de la cual amamos nosotros y tal vez queremos ser correspondidos de la misma manera. Pero nos damos cuenta, mi amado, ¿me amas? Vamos a voltearla un poquito más, vamos a voltear esa pregunta. ¿Le han hecho a usted esa pregunta? ¿Alguien le ha preguntado a usted, ¿me amas? Y tal vez usted haya respondido, sí, sí te amo. Yo no creo que usted le respondió como Pedro le respondió a Jesús. Bueno, el Señor sabe que yo te amo. Sino que usted contestaba, sí, yo te amo. Y lo vemos, mis amados, en una pregunta que en estos tiempos no sabemos si era para que la persona supiera, la que estaba preguntando supiera si lo amara, o si lo amaba, o si la persona a quien se le preguntó, él examinara su vida y su corazón a ver si de veras amaba a la persona que le acababa de preguntar. Esta pregunta, mis amados, es una pregunta pero muy personal que Jesús le hace a Pedro. Dice la palabra, después de haber comido, después de haber cenado, se dirige a Pedro y le pregunta, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Una pregunta bien seria, mi amado, porque por la persona que está preguntando. Jesús es el que pregunta, Jesús es el que está indagando en la vida de Pedro la realidad de esta pregunta. ¿Me amas más que estos? Y yo creo que
ustedes y yo pudiéramos haber respondido algo bien similar a lo que, como ahorita que ustedes respondieron. Señor, tú lo sabes. Así como Pedro lo dijo, tú lo sabes. Pero una de las cosas, mi amado, es que Jesucristo le preguntó a Pedro concerniente el amor que él tuviera o tuviese en Jesús. No le preguntó, mi amado, ¿me temes? No le preguntó, ¿me vas a reverenciar? ¿Me vas a admirar? ¿Me admiras, Pedro? ¿O qué piensas tú de mí ahora, Pedro? No le preguntó, sí, Pedro, ¿me adoras? ¿Me alabas, Pedro? Pedro, ¿cómo es tu fe? No, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Porque, mi amado, algo bien fuerte, mi amado, que vemos en el amor. Cuando una persona ama, hay algo que hace la diferencia en la persona. Cuando dice esa persona, yo te amo, lleva consigo algo bien pesado, algo bien importante. Jesús no le preguntó concerniente su relación con él. No le preguntó tampoco concerniente a las obras. No le preguntó y le dice, ¿cuánto has pensado en haberme negado? No le preguntó, ¿cuántas veces has orado para que Dios te perdone porque me negaste? No le preguntó, ¿qué de esas maldiciones y juramentos que le hiciste a la gente cuando te preguntaron que si me conocías y tú maldijiste y juraste que no? No le preguntan eso. Jesucristo no lo juzga. Jesucristo no lo acusa. Jesucristo simplemente le pregunta, ¿me amas? Amén. Fíjense, mi amado, algo bien tremendo de Jesucristo. Y él tenía el poder, tenía la autoridad, tenía el lugar de llamarle la atención a Pedro y de preguntarle. La primera pregunta que tal vez le hubiera hecho es, Pedro, ¿por qué me negaste? Pero no lo hace. Fue Pedro, mi amado. Si ustedes se acuerdan cuando Jesucristo están todos alrededor de Jesús y él le pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, oigan, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron, pues unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres uno de los profetas que resucitó, uno que eres un rabí, que eres maestro, pero nadie dijo que era el Mesías. Y luego Jesucristo ya no le pregunta qué dicen aquellos, sino qué dicen ustedes. ¿Qué dices tú? ¿Quién soy yo? Y Pedro es el que levanta la voz inmediatamente y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos los discípulos tal vez dijeron, amén, gloria a Dios. Y para que Pedro no se levantara el cuello de lo que acababa de decir, le dice Jesús a Pedro, Pedro, lo que acabas de decir no salió de ti, Pedro. No salió de tu corazón, sino que viene revelado de mi Padre, para que tú lo confesaras. Era una persona que inmediatamente, mi amado, respondía, y aún en ese momento tuvo una revelación del Padre, y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mi amado, algo bien tremendo cuando en este caso fue él el que lo declara. Cuando una persona ama, esa persona es fiel. Cuando una persona ama, esa persona es verdadera. Cuando una persona ama, esa persona es completo. O sea, decimos toda la verdad. Porque muchas veces decimos media verdad. ¿Sí o sí? Yo sabía. Ok. Cuando uno ama, mi amados, también hay evidencia de que ama. Si ustedes recuerdan, mi amado, Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto. Y allí él menciona, uno de ustedes me va a entregar.
Y los discípulos comenzaron a preguntar, Señor, ¿seré yo? Algo totalmente raro, ¿verdad? Si ustedes y yo hubiéramos estado ahí, no hubiéramos preguntado eso. ¿Seré yo, Señor? Y luego, después de eso, les dice, yo me voy a ir, no voy a estar con ustedes por mucho tiempo, nomás un tiempo más voy a estar con ustedes. Y Pedro le dice, yo me voy contigo hasta el fin. Yo no, tú sabes, Señor, que yo voy. Señor, tú sabes. Señor, tú sabes que yo voy contigo hasta el fin y nada me detiene. Y le dice a Jesús, Pedro, time out. Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Yo no sé, yo creo que Pedro dice, lo voy a probar que no. Le voy a probar a Cristo que él está equivocado. Y la Biblia dice, bueno, ustedes conocen la historia, ustedes conocen lo que sucede. Allí en ese tiempo, 3 diferentes personas vienen y le preguntan a Pedro, tú eres de los de ellos. Es más, hasta caminas como ellos. Y Pedro le dice, no, yo no conozco. Y en la tercera vez dice la palabra que cantó el gallo. Y la Biblia dice que él vio a los ojos de Jesús. Y dice la palabra que lloró amargamente. Lloró amargamente. Y es aquí ahora se encuentra Pedro y Jesús. Después de la resurrección de Jesús, uno a uno con Pedro y Jesús. Y la pregunta está ahí, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, era una pregunta seria, pero la respuesta, hermanos, fue una respuesta segura, una respuesta que con precaución. No, si lo vemos bien, evadió la pregunta. Dice, sí, Señor. Si lo hubiera dejado allí, si él hubiera dicho, sí, Señor, yo te amo, hubiera sido una respuesta totalmente distinta. Pero vamos a ver, hermanos, era una respuesta, o fue una respuesta segura. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro evadió la pregunta, no contestó, sí, Señor, yo te amo más que estos. No contestó de esa manera. En otro tiempo, mi amado, antes de la resurrección, antes de que Cristo muriera, si Jesucristo le hubiera preguntado a Pedro, oye, Pedro, ¿me amas más que estos? Inmediatamente él hubiera dicho, sí, Señor, yo te amo más que todos estos. Estos no te aman, yo sí. Pero ahora que había sido probado, ahora que él había pasado por el fuego, ahora que él había pasado por alguna tribulación y problemas, ahora vemos a un Pedro totalmente distinto. Dice la palabra de Dios, sí, Señor, tú sabes que yo te amo más que todos estos. Pero él hubiera contestado firmemente, desde luego, sí, Señor, yo te amo más que estos. Y tal vez él hubiera preguntado, Señor, no solamente yo te amo a ti más que esto, pero ¿sabes una cosa, Señor? Mi familia sabe que yo te amo. Si el Señor lo preguntara a nosotros, tal vez ustedes la contestación de nosotros fuera esa, Señor, mi familia sabe que yo te amo. Es más, el pastor de la iglesia sabe que yo te amo. Y lo vemos, mi amado, cuando eso sucede. No solamente, Señor, a mis amigos saben que yo te amo. No dejo de hablarles de ti. Mis amigos saben, todos saben que yo te amo, Señor. Y hubiéramos, por decirlo así, dado la respuesta de otros y no la respuesta mía, que fue lo que hizo Pedro. Usted y yo tal vez hubiéramos contestado por los hechos que ustedes y yo hacemos. Señor, ¿no has visto lo mucho que yo hago por ti?
Señor, ¿no has visto, Señor, que yo estoy ocupado en la hora tuya? Señor, ¿no has visto tú, Señor? Eso no es suficiente prueba para ti, para que tú veas que yo te amo. Otra cosa que tal vez estuviéramos contestando es, Señor, ¿has visto cuánto tiempo doy yo? Señor, ¿has visto el talento, Padre, que te entrego, que te doy? El talento que tengo, que tú me has dado, Señor. ¿Has visto mi talento, Padre? Señor, ¿has visto cuánto yo doy? Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, no dice todo lo que yo hago por ti. No te dice eso a ti, que yo te amo. Y muchas veces, mis amados, agarramos y tomamos lo que hacemos para Dios y no quién somos en Cristo. No se trata de hacer, se trata de ser. Esa es la diferencia entre la religión y una relación. La religión se trata de que yo voy a hacer buenas obras para llegar a una buena comunicación o una buena relación con Dios. Mi amado, las buenas obras están allí después de que usted conoce a Cristo. La Biblia dice que hemos sido salvos y hemos sido para que caminemos en las obras que Dios ha preparado de antemano para que ustedes y yo anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, sino que Pedro apeló, mi amado, a la omnisciencia de Jesús. Él apeló y le puso toda la carga en Jesús. Jesús, a Pedro, ¿tú me amas? Señor, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. En otras palabras, se la aventó simplemente a Jesús. Señor, tú sabes. Porque si alguien sabe que usted lo ama o no, es Jesús, hermano. Si alguien sabe. Porque de eso se trata, mi amado. Porque vemos aquí que este Pedro apela a la omnisciencia, al conocimiento total de Jesús. Porque preguntó, si Jesús sabía que él lo amaba, entonces ¿para qué preguntaba? ¿Cuántos de nosotros alguien nos pregunta a nosotros, ¿me amas? Y contestamos, ¿tú sabes? He estado contigo ya por 20,000 años. ¿Tú sabes? Y ustedes y siempre apelamos, ¿verdad?, a que la otra persona es la que realmente contesta la pregunta y no nosotros. Tú sabes. Y si tú no sabes, pues ahí a ver cómo le haces. Si tú no sabes, pues yo no sé. Si yo te he probado que yo te amo. Y ya está. He hecho. Apeló a la omnisciencia de Jesús. Si alguien conoce la vida suya y la vida mía, es el Señor. ¿Qué tal de nuestra vida de oración? ¿Qué tal de nuestro tiempo de estudio de la palabra? ¿Qué tal de ese tiempo que ustedes y yo nos metemos y nos separamos para meternos con Él y conocerle a Él? Lo hemos cantado, yo quiero más y más de Cristo. Métase. Hay un canto que dice en inglés, dice step into the water, o sea, pisa dentro del agua. Y hay un cantito que cantaban los hermanitos aquí, una vez que vinieron allá afuera, estaban cantando y dice, pues Señor, llega el agua hasta los tobillos, y luego llega el agua hasta las rodillas, y luego llega el agua hasta la cintura, y Señor, pues mejor que llegue el agua hasta arriba, ¿no? Sumérgeme. Yo quiero más y más de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer eso, mi hermano? Cuando ustedes y yo le buscamos. Cuando ustedes y yo creo que Pedro tuvo mucho tiempo para pensar de lo que le sucedió
esa noche que Jesús fue llevado a ser juzgado. Una de las cosas que surgen allí es si somos de verdad o si somos un espectáculo. Somos de verdad de Jesús. Somos de verdad de Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro, la pregunta está bien fácil. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo más que todos. Pero Señor, sí, Señor, yo te amo también, tú lo sabes. Luego, mis amados, la pregunta que contesta Pedro, le dice Pedro a Jesús: sí, Señor, sí te amo. Y le dice: apacienta mis ovejas. Un llamado muy solemne, un llamado a servir, un llamado de donde él estaba, de donde él lo trajo a este momento, a que él viniera a servirle y que Pedro fuera una manifestación del amor y de la misericordia de Dios. Un llamado a que él viniera a apacentar, a pastorear las ovejas del Padre Celestial. Es un llamado a que él demuestre simplemente en su vida su amor y su misericordia. Así que a nosotros nos toca, hermanos, encontrar las necesidades. Encontremos las necesidades de las personas que están alrededor. Es un llamado a cada uno de nosotros, a que podamos responder al Señor: sí, Señor, te amamos. Y usted puede preguntar y ver alrededor: sí, Señor, yo te amo más que yo te amo, sí, Señor, yo te amo, yo te amo. Y simplemente confesar ese amor. Es un llamado solemne: apacienta mis ovejas. Es un llamado a servir dentro y también fuera de la iglesia. Que esta iglesia, mi amado, sea la luz que el mundo necesita en las tinieblas. Hermanos, vivimos en un día donde la moralidad se ha puesto por los pisos, donde todo se vale, donde la palabra de Dios ni es tomada en serio. Y le voy a decir, ya no solamente por aquellos que no conocen al Señor, pero por personas dentro de la iglesia que toman la palabra y no la creen, no la practican, no la aplican. Por eso es bien importante, mi amado, que esta palabra agarre raíz en nosotros y que ustedes y yo podamos estar firmes en el momento difícil, en el momento de llamados, en el momento de hay que enfrentar lo que venga. Y, mi amado, simplemente pararnos en la firmeza y la roca que es Cristo el Señor, y simplemente, mi amado, responder a ese llamado solemne. Dice Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas. No se trata, y aquí fíjense, hermano, quiero que noten esto porque es bien importante. No se trata de hacer, ¿ok? No se trata de que yo hago. No, usted simplemente sea. ¿Qué diferencia hay en hacer a simplemente ser? Porque es un estilo de vida. En otras palabras, yo no tengo que leer la Biblia, yo no tengo que orar, yo no tengo que cantar, yo no tengo que venir a la iglesia. Pero me deleito en la palabra. Me deleito llegar a orar con Él, me deleito al cantar. Mi hermano, me deleito porque no tengo que hacerlo, pero me nace de adentro. No tenemos que hacer absolutamente nada. Seamos quien Dios dice que es usted. Amén. Es donde está toda la diferencia. ¿Y qué será la respuesta a su llamado? ¿Qué será la respuesta suya y la respuesta mía?
Que Jesús nos haga la pregunta a nosotros en esta mañana: Jesse, ¿me amas? Y que ustedes y yo podamos responderle directamente. No a apelar, Señor, pues tú sabes. No. Señor, yo te amo. Confesar. Señor, yo te amo. Señor, yo soy tu hijo. Señor, tu sangre compró mi vida, mi alma. Confesar quién somos en Él. Y simplemente responder a su llamado y decirle: Señor, yo me rindo a ti. Sí, Señor, yo respondo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Isaías va delante de Dios en el capítulo 6 de Isaías. Va delante de Dios y hay una pregunta que Dios hace en la vida de Isaías en el capítulo 6, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice Isaías: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo, Dios le dice a Isaías: anda. Eso que Dios le dice a Isaías no está muy bonito, pero fíjese lo que sucede, porque es algo bien importante para que ustedes y yo veamos. Pues hermano, ¿qué tal si yo les hablo y no quieren escuchar y no quieren atender, no quieren? No se preocupe, dice la palabra, dice, Dios le dice a Isaías: anda y di a este pueblo. Oíd bien y lo van a entender. Vean, por cierto, mas no van a comprender. Fíjense, hermanos. Y dice: engresa el corazón de este pueblo y agrava sus ojos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Fíjense, mi amado, él lo estaba enviando a un lugar donde la gente no iba a entender, lo iba a rechazar, le iba a decir que no. Como en este día, que no quiere el hombre y la mujer escuchar de Dios. Tú les vas a hablar, pero no van a entender. Tú les vas a mostrar, pero no van a ver. El corazón de ellos se va a hacer grande. ¿Qué está sucediendo en este día, mi amado? El hombre ahora es más grande que Dios. Ahora el hombre le quiere decir a Dios cómo se mueva y qué es lo que él haga. Y la pregunta que hace Isaías, le dice Dios: vas a ir a este pueblo y no te van a escuchar, te van a rechazar, no van a oír, no van a entender, van a ver, pero no van a comprender lo que tú le estás enseñando. Todo esto, y le pregunta Isaías al Señor: ¿por cuánto tiempo, Señor? ¿Por cuánto tiempo? Y mis amados, yo digo, y ustedes también, hasta que Él venga. Hace ratito les pregunté que si querían irse al cielo hoy, y muchos dijeron, levantaron su mano y dijeron que sí. Pues ojalá que Cristo venga hoy. Amén. Y que nos lleve conclusiones. Déjame decirle aquí simplemente, consideremos contestar esta pregunta: ¿me amas más que estos? Yo no le puedo pedir a usted, mi amado, que renueve una promesa que usted nunca ha hecho. Yo no le puedo pedir a usted que haga una promesa que no va a cumplir. Pero sí le puedo decir que usted puede responder de una manera que muestra que le ama, siendo quien Él dice quien yo soy. Señor, dice la palabra Corintios, Pablo le habla a la iglesia de Corintios: somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo en un mundo que no le conoce. Mis amados, seamos la iglesia,
Seamos la iglesia, iglesia, templo, nueva vida. Seamos la iglesia que muestra amor, que está interesada en el bienestar de los de adentro, pero también en aquellos que están afuera. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Yo te amo. Tú lo sabes. Entonces, apacienta mis ovejas. Mis amados, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en este día. Que tomemos esta pregunta seria y que respondamos una respuesta directa. Y que respondamos a ese llamado solemne donde el Señor nos dice: apacienta mis ovejas. Si ustedes ven en la palabra, Pedro vino a llegar a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y sabe una cosa, mi hermano, gloria a Dios por ello, porque aún cuando fue revelado algo en su vida y a la misma vez negó y rechazó y dijo: no lo conozco, viene Jesús y lo encuentra en su soledad, en sus preguntas, en sus ansiedades, y lo restaura y lo pone al frente de la iglesia. Alabado sea el Señor Jesús. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, que es bendita, Señor, que es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma. Señor, en este día, sé con tu pueblo, Padre, con cada uno de nosotros. Simplemente te alabamos y te glorificamos, Padre. Sí, respondemos sí, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús.